tardes, hermano Ricardo Marín. Buenas La tardes. primera pregunta dice así: el versículo 18, ¿ratifica la naturaleza humana perfecta de Cristo? Primero de Pedro 1:18. Y la pregunta es si habla de la naturaleza humana de Cristo. Sí, si ese versículo ratifica la naturaleza humana perfecta de Cristo. Sino que la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. La pregunta es si esto refiere no solo a sus acciones, a su vida, sino también a su naturaleza, ¿no? La sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Seguramente tiene que ver las manchas al cordero, usualmente les llegan durante su vida, ¿no? Pero sin contaminación debe también referir entonces a cómo nació el cordero. Nació sin contaminación, o es decir, nada de adentro, ni las manchas de afuera, o es decir, su vida intachable, y tampoco de adentro tuvo contaminación, o es decir, ninguna enfermedad adentro, o es decir, sin naturaleza pecaminosa. Así lo aceptaría, sí. Ok. La segunda pregunta dice así: los versículos 7 y 13 de 1 de Pedro se refieren a la manifestación de Cristo en el juicio final. Primero de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues en la explicación que hemos dado al verso 7, hemos dicho que la prueba es durante toda la vida cristiana, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe durante la vida cristiana es probado, pero no es malo aplicarlo también a la prueba final, porque la prueba final no es de nuestras obras. Nuestras obras en el juicio final dan testimonio de que somos creyentes. Así que la fe es probada en el juicio final, también se puede decir, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y muchas veces Cristo, el Espíritu Santo, ha referido al juicio final como de fuego, ¿no? Así que está también aplicable. Perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada, da a entender una declaración final, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces se puede aplicar, yo creo, el verso 7. ¿Y el otro verso cuál fue? El 13. El 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí no veo que está hablando del juicio investigador, del juicio final de parte de Dios en cuanto a su pueblo, sino que está hablando del resultado de tal juicio, ¿no? Porque dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. En el juicio son borrados los pecados de los que han mostrado por sus obras tener fe en Cristo. Siendo borrados los pecados, es dado la lluvia tardía. La lluvia tardía no viene antes del borramiento de los pecados. Así como en el perdón de los pecados nos fue dado la lluvia temprana, las aras del Espíritu Santo, en el borrar de los pecados que ocurre en el juicio final del pueblo de Dios antes de la segunda venida, en esta obra de borrar los pecados, entonces nos es dado el Espíritu Santo en lluvia tardía, para terminar la obra que ha comenzado y ha labrado durante toda la vida cristiana con nuestra cooperación. Así que podemos decir, la ley en la cual Dios obra es primero en el cielo, después en la tierra. El perdón de los pecados ocurre en el cielo.
El borrar de los pecados ocurre en el cielo. El perdón en el cielo trae bendición de lluvia temprana, las aras del Espíritu en la tierra. Y el borrar de los pecados que ocurre en los libros celestiales trae la bendición de la lluvia tardía que perfecciona el grano, que perfecciona a los santos. Así que no daría a entender que el verso 13 habla del juicio final, sino del resultado de tal juicio. Ok, hermano. La siguiente pregunta dice así: según el versículo 22, ¿la obediencia perfecta de Cristo a la ley hace posible la purificación de las almas? Primero de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es claro que purificando vuestras almas por la obediencia es la obra del creyente, porque después dice mediante el Espíritu. Si me puede hacer de nuevo, leer de nuevo, Lenny, la pregunta para estar exactamente en lo que dice. Dice, según el versículo 22, la obediencia perfecta de Cristo a la ley hace posible la purificación de las almas. En la perfección de Cristo, que fue obrado según Hebreos por medio de sufrimientos, nos es dado ejemplo de cómo purificar nuestras vidas, nuestras almas, porque Cristo por medio de sufrimientos alcanzó la perfección completa en su vida. Veo entonces que la perfección inmaculada de Cristo es ejemplo y seguramente ninguno de nosotros podemos purificar nuestras almas a menos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado únicamente a los que han aceptado a Cristo en su perfección de carácter, porque es nuestra salvación. Entonces la perfección de carácter de Cristo nos trajo salvación, y esa salvación por medio del Espíritu Santo, entramos en esta salvación por medio de la fe, entramos en esta salvación y así nos es dado el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones y el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, Cristo es la verdad, pero yo veo que Él es ejemplo. Pero si quieres decir que Cristo es sustituto a nuestras obras, que a nosotros no nos toca purificar nuestras almas, eso no puedo aceptar. Ok, la siguiente pregunta dice así: ¿el versículo 16 es un llamado a guardar los 10 mandamientos? ¿Un llamado a guardar qué? ¿Los 10 mandamientos? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Está hablando al creyente, al pueblo de Dios, y dice, sed santos. O es decir, está hablando a nosotros. Pero igual como Cristo en Mateo 5:48 dijo, sed pues vosotros perfectos, esto está hablando más de las acciones. Seguramente incluye las acciones, pero cuando dice sed, es un verbo de, ¿cómo se dice? De estado, de naturaleza, ¿no? Cuando dice sed santos, seguramente incluye nuestras acciones, pero más al grano está hablando de que nosotros debemos ser sin mácula, sin mancha en nuestro ser o en nuestra naturaleza. Así que sed santos en toda vuestra manera de vivir,
debe ser igual que el 10º mandamiento que dice, no codiciarás. O es decir, está entrando al corazón diciendo, no debemos tener codicia. No debes tener naturaleza pecaminosa. No debes tener orgullo. Y esto entonces, cuando Pablo lo entendía, dijo, no conocí el pecado hasta que el mandamiento me dijo, no codiciarás. Y aquí cuando dice, sed santos, seguramente incluye todos los mandamientos, pero especialmente el 10º, y está entonces poniéndonos la prueba de que caemos muy falto de la gloria de Dios. Amén. Hermano Ricardo, la siguiente pregunta dice así, según el versículo 14, ¿ser hijos obedientes es guardar la ley? El verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pues cuando dice como hijos obedientes, no está diciendo sed obedientes, aunque en todo este pasaje esto es lo que está enseñando Pedro, que debemos ser obedientes, pero dice como hijos obedientes y después enfatiza, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O es decir, hay que herir, hay que mortificar, hay que matar a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Repíteme, por favor, Lenny, la pregunta otra vez despacito. Perfecto, dice, según el versículo 14, ser hijos obedientes es guardar la ley. Bueno, la pregunta ha cambiado de mi versión. Mi versión dice, como hijos obedientes, y abajo dice, sed santos. No sé si otra traducción dice, sed hijos obedientes, y si lo dice, está muy bien. Y esto seguramente es guardar los 10 mandamientos, porque la obediencia a la voluntad de Dios es guardar los 10 mandamientos. Ok, hermano. La siguiente pregunta dice así, la segunda bendición, que es la perfección, ¿la alcanzamos en la recepción de la lluvia tardía o de la segunda venida de Cristo? Esto recibimos en la glorificación, en la voz de Dios que menciona en Apocalipsis 16, verso 17. La voz de Dios declara el pacto eterno y es dado al pueblo la glorificación que menciona este corruptible se cambiará en incorruptible. Esto entiendo que ocurre antes de aparecer Cristo en las nubes, poco antes, puede ser horas, puede ser días, pero poco antes, porque en esto, dice Daniel en el capítulo 12, habrá en la voz de Dios una resurrección especial. Como dice Daniel 12, en aquel tiempo, es el tiempo del gran explosión, es el tiempo del juicio investigador, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Esta es la bendición del juicio investigador, la liberación del pueblo, dice en el capítulo 10 de Daniel, verso 14, es el tema de la profecía de Daniel 10, 11 y 12. Y dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Es decir, sus nombres no han sido borrados del libro de la vida. Y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Resplandecerán como el resplandor del firmamento es la glorificación del pueblo de Dios.
Y esto ocurre junto con una resurrección especial que se levanta a impíos juntamente con justos, ¿no? Y esto es lo que también menciona en Apocalipsis 1:7, donde dice, Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O es decir, como Cristo dijo a Caifás, tú vas a verme venir a mi gloria. Y estos son los que les traspasaron, que entiendo que son levantados según Daniel 12 y el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Es la resurrección especial de los que murieron en la fe del tercer ángel. Y otros para vergüenza, es Caifás y sus compañeros, y confusión perpetua. Ellos no recibirán la vida eterna. Perfecto. La siguiente pregunta dice, para recibir la segunda bendición, ¿es obedecer a la ley de Cristo? ¿Es lo mismo? Repíteme la última parte otra vez. Para recibir la segunda bendición es... ¿Obedecer a la ley de Cristo es lo mismo? Bueno, no sé si está correctamente dispuesta puesto la pregunta, pero hemos dicho que la meta a la cual proseguimos, la perfección de carácter, por lo cual obramos y hacemos esfuerzo humano con la ayuda del Espíritu Santo, esta meta llega a ser también el premio, porque ninguno de nosotros alcanzaremos la meta antes de la muerte o antes de la segunda venida. Es decir, proseguimos hacia la meta y Dios nos da el premio que es alcanzar la meta. Porque hasta los más fieles, Pablo, Enoch, Daniel, Moisés, no alcanzaron la meta, como dice en Hebreos, capítulo 11, versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos recibieron 100% en calificaciones, porque en Cristo somos perfectos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, la siguiente pregunta dice así, hermano Ricardo. Es un poquito larga, así que la segunda bendición o lluvia tardía se recibe, como usted mencionó, a la voz de Dios en Apocalipsis 16, o es dado al pueblo de Dios para prepararlo para el fuerte pregón también, pues la lluvia tardía prepara al pueblo de Dios, pues el juicio comienza por la casa de Dios, para esa obra, ya que vendrá acompañada de muchas señales y poder ese fuerte clamor. Bueno, voy a contestar algo que entendí. Después, si me hace falta, me menciona qué más está haciendo la pregunta. Una cosa tenemos que entender. El borrar de los pecados es un acto de parte de Dios en lugares celestiales, un acto se puede decir, de un momento para cada individuo. Para la cosecha, para el agricultor que espera la lluvia tardía, no debemos pensar que la lluvia tardía es un solo golpe de relámpago y una gota. La lluvia tardía, según entiendo, es un lapso de tiempo en que está cayendo, que comienza con el borrar de los pecados y que aumentará el fuerte pregón, pero que sigue cayendo hasta que lleva a la perfección al grano, que es en la glorificación.
O es decir, que entiendo que la lluvia tardía cae durante el tiempo de angustia en términos que vosotros han usado. Así que en la lluvia tardía entiendo que no es un golpe de relámpago en un solo momento, sino un periodo en que está cayendo. Y si entonces quieren decir que y unos lo reciban antes que otros, obviamente, ¿no? Porque una vez borrados los pecados y el juicio va nombre tras nombre, no todos son juzgados en un solo momento. Pronto ningún sabe cuán pronto pasará los casos los vivos y tomará nombre tras nombre. Y el que es juzgado, examinado sus obras, si son muestra de fe o no, evidencia. Si no hay evidencia, será borrado su nombre del libro de la vida. Si hay evidencia de que es creyente verdadero, Cristo tomará su lugar y dirá al Padre, mi sangre, mi sangre. Y será entonces puesto, guardado su nombre permanentemente en el libro de la vida y serán borrados todos sus pecados. Un acto celestial, individual. Y después él recibe la lluvia tardía en la obra del Espíritu Santo en su vida, o también se llama el sellamiento. Y entiendo que esto entonces pasa durante un lapso de tiempo y comienza él a dar el fuerte pregón y termina en la glorificación. Si he faltado algo de la pregunta, a favor de avisarme. No, hermano, está bien. Dice la siguiente pregunta: ¿la lluvia tardía nos permite ser perfecto antes de la segunda venida de Cristo? Sí, en el sentido de que es poco antes. No estamos diciendo que la lluvia tardía cae antes del borrar de los pecados. Hemos dicho el perdón es antes que las aras del Espíritu o la lluvia temprana. Y el borrar es antes de la lluvia tardía, la obra final del Espíritu en el ser humano, en la tierra. Y el juicio investigador que examina nuestras obras es antes del borrar de los pecados para cada individuo. Así que juicio, borrar, lluvia tardía. Y la pregunta era, entonces, ¿cómo? ¿La lluvia tardía nos permite ser perfectos antes de la segunda venida de Cristo? Y entiendo que la lluvia tardía nos llevará a la perfección, pero la lluvia tardía entiendo que termina en la obra final del Espíritu Santo en glorificación. Así que incluye esa obra que lleva el creyente a la perfección, o es decir, le es quitado la naturaleza vil. Este corruptible se cambiará en incorruptible. Perfecto. Dice, cuando se termina el juicio, Jesús deja el santuario. Antes tiene que ser predicado el Evangelio en el mundo entero. Por lo tanto, ¿la lluvia tardía viene antes? Léame un poco más despacio, por favor. Ya, dice, cuando se termina el juicio, Jesús deja el santuario. Antes tiene que ser predicado el Evangelio en el mundo entero. Por lo tanto, ¿la lluvia tardía viene antes? Cristo no puede salir del santuario hasta que la última persona que será salvo sea juzgado. La lluvia tardía comenzó con los vivos, con el primer caso, decimos el más anciano creyente en el mundo, cuando comienza. Así que la lluvia tardía comenzó con una persona, después con 2, después con 20, después con 100. Pero al final, la última persona que es juzgado será borrado sus pecados y recibirá la lluvia tardía. Después ya no hay razón para evangelizar, porque ya es el último caso que será recibido para el reino de Dios. Cristo sale del lugar santísimo y prepara para su venida al mundo con la cosecha de las uvas y la cosecha del trigo. Así que no sé si he explicado bien, pero la lluvia tardía comienza con el primer vivo juzgado y pasado el juicio y termina con el último en cuanto a comenzar. Pero entiendo que el último que va a ser salvo
seguirá recibiendo la obra del Espíritu Santo durante el tiempo de angustia, cuando nuestra mundanalidad nos sea quitado, y es la prueba de nuestra fe. Es como que el lazo de la fe tiene que engrandecerse y nosotros tenemos que cogerlo para pasar al otro lado del gran división, y esto es entonces entrar a lugares celestiales. Así que la lluvia tardía, entiendo que seguirá cayendo, pero ya no habrá para ganar almas después de del último caso en el juicio. No sé si he explicado o no. Ok, hermano, dice Joel 2:28 enseña que después que se restaure el trigo y la vid, ¿será derramada la lluvia tardía? No entendí. Por favor, Ya, repite. de nuevo, Joel 2:28 enseña que después que se restaure el trigo y la vid, ¿será derramada la lluvia tardía? Joel 2:28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y la pregunta quiere saber, en cuanto a la lluvia tardía, ¿qué cosa quieres saber? Quiere saber si ese versículo enseña que después se restaurará el trigo y la vid de nuevo. Joel 2:28 enseña que después que se restaure el trigo y la vid, será derramada la lluvia tardía. Está haciendo referencia a los versos anteriores al 28. Dice Joel 2:28 nomás. Déjeme leer. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El verso 27 de Joel 2 dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ese es el borrar de los pecados. Después el verso 28 dice, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces entendemos que el borrar de los pecados viene individualmente antes de recibir la lluvia tardía, y la lluvia tardía está mencionado en el verso 28, que traerán entonces prodigios y visiones, sueños entre jóvenes y ancianos. Todo el que recibe el borrar de los pecados recibirá el don del Espíritu Santo en lluvia tardía, y esto sí traerá una gran cosecha de los que, como dice en Apocalipsis 18, los que no están en su pueblo están llamados a salir de Babilonia y unirse con el pueblo de Dios. La siguiente dice así, según algunos, si las buenas obras no juegan ningún papel en nuestra salvación, que es por la fe sola, ¿por qué la Biblia y nosotros debemos enfatizar tanto sobre la obediencia y las buenas obras? Léame, por favor, la primera parte otra vez. Según algunos, se refiere que algunas personas dicen, si las buenas obras no juegan ningún papel en nuestra salvación, que es por la fe sola, ¿por qué la Biblia y nosotros debemos enfatizar tanto sobre la obediencia y las buenas obras? Bueno, una cosa tenemos que decir, aunque no es directamente a la pregunta, que somos salvos por buenas obras. No las nuestras, sino las de Cristo. Aparte de las buenas obras, de la obediencia a la ley, del amor verdadero, no habrá salvación de nadie. Y como la pregunta dice, esta obediencia, estas buenas obras que nos salvan,
que no son nuestras, sino los de Cristo, recibimos o entramos en ellos por fe sola. Eso sí está muy bien. Entonces pregunta, ¿por qué enfatizamos entonces las obras? La cosa es que no nos fue quitada la naturaleza vil cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, nos fue quitada la condenación, como dice en Romanos 8:1, ¿no? Pero la naturaleza vil, como dice en el mismo capítulo Romanos 8, sigue con nosotros y es nuestra batalla durante toda la vida. Esta batalla nos enseña el valor de nuestra salvación. Nos enseña el gran trabajo que hizo nuestro Salvador en nuestro favor. Y nuestra tendencia siempre es de dejar a los raíces pecaminosas en nuestros corazones, dejar a brotar espinas y zarza. Esto es lo que era la maldición con Adán, que crecerá en nuestro corazón, en nuestro terreno, en nuestra tierra, espinas y zarza. Y estas semillas están repletas en la tierra de nuestra hortaliza, de nuestro corazón. Y por eso todo el tiempo nos es necesario recordar de que están brotando y necesitamos arrancarlos. Es lo que estoy haciendo ahora en mi terreno en estos días. Hay que arrancar mucha maleza. Y esto nos enseña que Cristo venció toda esa maleza y que Cristo venció para librarnos a nosotros, y vendrá el día cuando nos es quitado la tierra impura, la corrupta, que tiene cizaña, que tiene espinas, y entonces viviremos sin pecar. Pero es necesario siempre recordar al creyente lo que es su obra. Nuestra obra no es la de salvarnos. Nuestra obra es, junto con el Espíritu Santo, santificarnos a vista de la gran esperanza que tenemos, que traerá la santificación completa. Amén.